Yo escucho esto en una enseñanza que yo di 325 años después de Jesucristo. La Iglesia Católica se reúne y dice, bueno, antes de 325 años, desde la venida de Jesucristo, desde la resurrección de Jesucristo que empieza el bautismo, hasta 325 años después, la Iglesia había bautizado en el nombre de Jesucristo. Incluso históricamente, 15 papas de los papas que ellos le llaman, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. No hay ningún registro de bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica encontró en la Biblia acerca de Mateo 28, 19. El original de Mateo 28, 19, escrito en hebreo, dice, por tanto, id y enséñales a conocer quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. El diablo es muy astuto. Él sabe que la verdad no la puede cambiar. Y él sabe que la verdad con la mentira se distingue inmediatamente. ¿Qué es lo que usted no distingue? Una media verdad. Cuando el diablo fue con Eva, le dijo, Dios les dijo que si ustedes comen de ese árbol, ¿verdad que van a morir? Dios no les había dicho que iban a morir. Dios les dijo, no coman. Fue lo que Dios les dijo. ¿Qué hizo él? Le añadió una palabra y le quitó otra palabra y le dijo la verdad. ¿Dios les había dicho? Sí, pero no les había dicho lo siguiente. Simplemente les dijo, guarden este árbol, porque esto es la representación de mi obediencia. De todo van a poder agarrar. El diablo les dijo, con que Dios les ha dicho que no pueden hacer esto porque les va a suceder esto. Él cambió la mitad. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Cambió la palabra que conozcan por la palabra bautismo. 325 años en el concilio de Anastasio, y por eso se llama así, concilio de Anastasio, porque fue un sacerdote el que dijo, ¿por qué no empezamos a bautizar de una manera diferente? Y usted lo puede leer, es historia, está en la Iglesia Católica, está en las enciclopedias, usted lo puede encontrar en el internet, usted lo encuentra. Lo voy a buscar. Usted lo encuentra. Que él dijo, bueno, ¿por qué no cambiamos el bautismo? ¿Por qué no empezamos a bautizar diferente? Vamos a bautizar porque la gente quiere bautismo, pero vamos a bautizar a nuestra manera. Y cambiémosle a la Biblia la palabra conozca por la palabra bautismo. Entonces el concilio estuvo de acuerdo y fue lo que hicieron. Comenzaron a bautizar diferente a como la Biblia presenta y comenzaron a bautizar niños, lo que nunca se había mirado. Me refiero a niños recién nacidos. De la forma que ellos le rocian, exactamente, sí. le rocian agua. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Cuando ellos metieron ese bautismo, la Biblia original nuestra viene de la Iglesia Católica, porque ellos tienen los rollos donde se escribía. Entonces la Biblia ellos la acomodaron a la manera que ellos quisieron bautizar. Cuando ellos la acomodaron a la manera que ellos quisieron bautizar, entonces Mateo 28, 19 es completamente un significado totalmente distinto al que realmente Jesucristo dijo. ¿Por qué? Empecemos con esto. ¿Cuántos dioses cree usted que hay? Bueno, dioses hay uno solo. Uno solo. Dios con mayúscula hay uno solo, con minúscula montones. Con minúscula hay muchos. Dios con mayúscula hay uno solo. Cuando Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos, que la palabra bautizar fue insertada y debe de ser conozcan, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía la Biblia nos salva del error de la Iglesia Católica, porque la Biblia dice, escudriñen la Escritura, porque a vosotros parece que en ella encontraréis la vida eterna. Vamos a Mateo 28, 19, después de esta corta historia. Y de ahí en adelante empezó todo el bautismo. Empezó el bautismo en el nombre de Jesús que venía desde el principio, y empezó Mateo 28, 19, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo viví en Nicaragua. El Papa Juan Pablo II fue a Nicaragua. ¿Sabe lo que él dijo enfrente de toda la comunidad? Dijo, yo no sé cuál es la diferencia de nuestros hermanos cristianos si ellos también se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y declaró esto, dijo, con los únicos que tenemos problemas es con los pentecostales, porque los pentecostales no quieren seguir nuestras ordenanzas. Los demás somos iguales, nuestro fundamento es el mismo, porque ellos también bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Bien? Sí, sí, o sea, dimos casi amor. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que note esto. Dice en el nombre. Lo que quiere decir que el Padre tiene un nombre, que el Hijo tiene un nombre y que el Espíritu Santo tiene un nombre. Fíjense que no dice en los. Si dijera en los, cubriera 3. Pero hay un plural que indica muchos y hay un singular que indica 1. ¿Cuál es ese nombre? Gramaticalmente nosotros tenemos el nombre del Padre, coma, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que dice una sola vez en el nombre, un nombre. No dice en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo podemos decir que es 1 hablando de 3? 3 y 1 no son iguales. Sí, claro. Es muy diferente la numeración. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos son padres, muchos son hijos y muchos tenemos espíritu. La Biblia llama padre de mentira, padre de fornicación al diablo, hijo de mentira, y lo llama espíritu inmundo. ¿Por qué se le llama Espíritu Santo? Y la gente aquí se confunde y dice, pero Espíritu Santo es un nombre. No, no es un nombre, es un denominativo de Dios. Sí. Hay 3 tipos de espíritu, el espíritu humano, el espíritu maligno y el espíritu de Dios. Se le llama espíritu y se le pone el santo para decir, este es el de Dios, este es el del adversario y este es el del ser humano. Hay 3 tipos de espíritu. Padres, el diablo es llamado padre, es llamado hijo de fornicación. Y es llamado espíritu inmundo. ¿A dónde está la diferencia? ¿A dónde encontramos la diferencia? Jesucristo está hablando con sus discípulos aquí y es la gran comisión antes de que Él ascienda a los cielos. Tiene a todos los discípulos enfrente y les dice, vayan y hagan discípulos y háganlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de que Jesucristo les dijera a ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la versión original dice, conozcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos sabían quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, que lo podemos leer. San Juan capítulo 14. Una cita bastante interesante. Pero gramaticalmente no hay un error ahí. No. Pues gramaticalmente bautizándolos en el nombre del Padre está bien. En el nombre del Hijo. Ahora, fíjense gramaticalmente lo que le estaba error. explicando es, no hay error, pero gramaticalmente está indicando de que un nombre tiene el Padre, un nombre tiene el Hijo y un nombre tiene el Espíritu Santo. Sí, como que lo separa un poco ahí. Gramaticalmente no hay error, está bien escrito, porque fíjense que dice en el nombre, dice del Padre. En el nombre, que no dice en el nombre, solo dice en el nombre una sola vez del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. O sea, estos 3 tienen uno. Gramaticalmente está bien escrito, no está en plural, está en singular. Y esa misma expresión usted la va a mirar en la Biblia muchas veces cuando los discípulos bautizaron en ese nombre. En el nombre que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos habían escuchado a Jesús hablar del Padre. Y él dijo, bueno, si él habla del Padre, quiere decir de que él tiene un Padre, que él no está solo. Uno de sus discípulos, Felipe, no se quedó con la pregunta. Y dijo, bueno, Señor, hace mucho tiempo que tú hablas del Padre. ¿Qué te parece si nos presentas? Muéstranos al Padre. Y fíjese la respuesta que Felipe le dice. Si me conocéis a mí, conoces al Padre. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos baste. San Juan 14 lo podemos leer. ¿14 qué? 14 podemos empezar del 5 y podemos llegar hasta el 9 o al 10 para no leer completamente. De todas maneras, esta parte me la sé. Pero bueno, pues, vamos a leerla.
Léala en voz alta, a ver qué dice. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Bueno, es que esta versión está un poco rara. Okay. Y desde ahora conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo en mi propia cuenta, sino en el Padre que mora en mí, Él las hace. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Exactamente. O sea, si no me crees por lo que digo, créeme por lo que he hecho. Miren lo que estaba pasando. Jesús dice, bueno, yo voy a un lugar, tengo un padre. Entonces Felipe dice, tienes un padre. Interesante, ¿por qué no nos muestras el Padre? Hace rato que te estoy escuchando hablar del Padre. Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy. Le dice, estoy contigo y no me has conocido, Felipe. ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes que yo no tengo un Padre? Porque si Jesús hubiera tenido un Padre, entonces en realidad Él fuera un segundo Dios. No fuera lo que dice San Juan capítulo 1, Dios manifestado en carne. Si Jesús hubiera tenido un Padre, Él fuera un segundo Dios y Él tuviera un Padre mucho mayor. Lo cual la Biblia dijera que existen dos dioses, lo cual la Biblia nunca dice, lo cual la Biblia declara que hay un solo Dios. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Felipe le dice, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿hace cuánto tiempo que estoy contigo y no me has conocido? Y Felipe, el que me ha conocido a mí, ha conocido a mi Padre. Entonces los discípulos entienden quién es el Padre en ese momento. Y entienden que Jesús mismo es el mismo Dios manifestado. Humanamente, y ahorita vamos a leer otra cita bíblica, ¿cómo puede usted mirar mi espíritu? A través de la carne. Solamente puedo ver la carne, el espíritu no lo puedo ver. Sí, exactamente. Sí, tiene razón. Exactamente. Si yo le digo a usted, no, presénteme a Alberto. Y usted me dice, no, yo soy Alberto. No. Yo quiero que usted me presente al espíritu de Alberto. Presénteme al espíritu de Alberto. Y usted dice, ¿cómo le voy a presentar mi espíritu? Para poder conocer su espíritu, yo necesito conocer la figura de Alberto. Yo necesito conocer quién es Alberto. Y para tener una imagen de lo que es. Exactamente. Y la Biblia aclara que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Del Dios invisible. Romano, ¿no? No, está en Colosenses. Colosenses. Sí, yo sé la Biblia. A leer esa cita bíblica. Sí. La Biblia lo aclara. La Biblia dice, no, Él no es un segundo Dios. Él es la imagen visible del Dios que usted y yo no podemos venir. Y la gente entonces dice, pero aquí dice, nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese bien. Él dice, nadie viene al Padre, nadie puede ir a lo espiritual sin primero no pasar por mi carne. ¿Entiendes? ¿Cómo puedo yo llegar a su espíritu y decir, no, yo no quiero la carne de Él, yo quiero tratar con su espíritu? ¿Cómo? Jesús dijo, ¿cómo nos vamos a imaginar algo que no conocemos? Fíjese, cuando usted y yo hablamos de Dios, ¿qué nos imaginamos? O una o otra. Una imagen de Dios no tenemos porque no tenemos una foto de Él, pero tenemos una foto de Jesucristo. ¿Cómo es la foto de Jesucristo? Sabemos que era un hombre. Sabemos que era un ser humano. Sabemos que era como usted y yo. Sabemos que tenía 2 ojos, caminaba, andaba aquí en la tierra. Él es la parte visible que nosotros podemos ver. La parte con la cual nosotros podemos tratar, con la cual trataron. A tal grado llegaron a tratar que lo mataron. Lo cual a Dios nunca lo hubieran matado, porque un espíritu no se puede matar. Un espíritu nunca se hubiera crucificado. Y la gente dice, y el error del diablo fue que dijo, maté a Dios. No, mataste la manifestación.
Mataste la forma visible de cómo Dios vino a rescatar al hombre. Pero el plan de Dios no lo puedes matar. Porque el plan de Dios es un plan divino, es un plan espiritual. Cuando Jesucristo le dice a Felipe, Felipe, yo soy el Padre. Y la gente dice, oh, pero aquí dice, nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese que no dice nadie va, Jesús no mandó a nadie. Jesús le dice, tú vienes a mí y vas a conocer quién es el Padre. Porque para llegar a lo espiritual hay que pasar por la carne de Jesucristo. No podemos entender. Y aquí es donde viene la confusión, donde la gente dice, y San Juan capítulo 1 del 1 en adelante habla y dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice como la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir unigénito Hijo de Dios? La única forma en que Dios se ha manifestado para rescatar al ser humano. Porque de ahí en adelante Él no se ha manifestado en otra manera para rescatar al ser humano. Hay una parte, creo que eran los Hechos, no estoy seguro, o Corintios, que dice, les envié profetas, los mataron. Les envié a apóstoles, los mataron. Les puse sueño, mataron a los que soñaban. Y nadie entendió. Mandé a mi propio hijo. Y también lo mataron. Hay una parte ahí que lo cuenta. Hay una parábola en la que él hace esa referencia. Vamos a ir Creo que es el mismo eso. No recuerdo bien pero sé que lo leí. Colosenses, y vamos a leer Colosenses 1, capítulo 15. Fíjese lo que dice, es lo que estamos leyendo ahorita. Sí, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjese bien lo que dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, Él es, ¿de quién? Hablando de Jesucristo, porque estamos hablando de la muerte y resurrección de Jesucristo aquí. Dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Y es aquí, mi querido hermano, donde está la gran confusión. Que la gente y la Iglesia Católica logró a nivel mundial poner un cuerpo con 3 cabezas, diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta hay fotos así que tienen 3 cabezas así, yo la he visto y la gente dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y le voy a decir que eso es antibíblico. Hay una sola frase que es bíblica, Dios Padre es frase bíblica, Dios Hijo no es frase bíblica. Usted encuentra Hijo de Dios, ¿usted ve la diferencia? Sí, verdad que sí, es verdad, no lo dice así. No lo dice, porque la manifestación de Hijo no es Dios, es una manifestación, y ahorita lo vamos a leer también. La manifestación del Espíritu Santo no es un Dios Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. La Biblia no dice en ninguna parte, la única frase correcta es Dios Padre, porque de Él manan todas las cosas, mana la manifestación de Jesucristo y mana la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Usted encuentra ahora a la gente diciendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, frases antibíblicas, y usted las encuentra predicadas desde el púlpito, dichas desde el púlpito. Sí, en la Biblia no están. Usted encuentra Hijo de Dios, Espíritu de Dios. Pertenece a Dios. Pertenece, tiene una pertenencia. Que cuando tú dices Hijo de Dios, porque pertenece a Dios. Exactamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son las manifestaciones, son títulos que Dios se ha dado a conocer. Es como, por ejemplo, cuando alguien tiene un título y dice abogado. ¿De qué sirve un título si no le pertenece a alguien? Tiene que tener un nombre. Claro. ¿Cuál es el nombre? Y dice abogado, fulano de tal, ingeniero, fulano de tal. Vamos a leer 1 Timoteo 3:16. Miren lo que dice. 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice? E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Una cita más clara que esa, Sí. usted no la puede encontrar. ¿Sabe qué significa manifestar? Dar a conocer. Igual. Dar a conocer. Es dar a conocer. Dios se dio a conocer a través de la carne. El Dios que habló con el pueblo de Israel, el Dios que habló con Abraham. Aquel Dios se dio a conocer. Dios fue. Fíjese lo que dice. Dios no mandó. Dios dijo, ahora yo voy a tomar lo que dice San Juan, el velo de carne, que velo es algo transparente, es algo que tiene principio y tiene fin. Y dice, voy a tomar el velo de carne. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, creído y recibido arriba en gloria. El mismo. ¿Pero recibido por quién? Recibido. Déjeme leer otra vez la cita esta. 2 Timoteo 3:16. Primera Timoteo 3:16. Dice, porque indiscutiblemente Visto de los ángeles. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria por la resurrección. Por la resurrección. Sí. Porque Él sale en gloria Sí, él se va de la victorioso. resurrección. Él cuando resucita, me recuerdo que los discípulos se quedaron así, Ujú. atónicos, mirándolo Exactamente. cuando él iba ascendiendo y los ángeles se le aparecen y le dicen... Ahora que mira, fíjese quién es este que desciende del cielo, es predicado, muere y resucita. No son 2 ni 3, es el mismo. es el mismo. Amén. ¿Qué hizo? Una manifestación. Yo le dije a usted el domingo pasado, le dije, usted es padre, usted es hijo y usted es esposo. Usted se puede manifestar como padre con su hija, como esposo con su esposa y como hijo. Usted nunca va a actuar como padre con su mamá. Ya. Nunca, nunca. Dios tuvo la manifestación de Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la consolación. ¿Son estos 3 diferentes? No. Aquí viene cuál es el nombre. Ahora vamos a entrar a lo que realmente Mateo 28:19 dice. Después de un poco de explicarle de esto. Porque hay mucho más que podemos entrar. Ya veo. Hay mucha más cita bíblica que podemos leer y que podemos entrar y que podemos estudiar de la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Esta es otra cita que usted no la puede pasar por alto. Colosenses 2:9, ¿qué dice? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ujú. Wow. Está claro. Toda. No es la mitad. Toda. Por eso algunos dicen, no, es el segundo Dios. No, Él no es el segundo Dios. Toda la plenitud Él de la tiene- deidad. De Usted Dios. sabe lo que es deidad. Sí, de Dios. El poder de Dios. De Dios, sí. ¿Sabe por qué Él, y por eso lo apedrearon? ¿Sabe por qué Él le dijo a aquel paralítico que sanó, que metieron en la casa, le dijo, a ti levántate y tus pecados te son perdonados? Que es más fácil decir. Porque Él tenía la autoridad. Pero Y es por- ahí donde los... Empiezan a bombardearlo en preguntas los Exactamente. fariseos. ¿Quién es este para perdonar pecados? Este no puede, este es un hombre igual que nosotros. Lo conocemos, es el hijo del carpintero, es el hijo de María, es el hijo de José. ¿Quién es este para perdonar pecados? Lo que ellos nunca entendieron era que era la humanidad hablando a través de la divinidad. Tenía la autoridad para poder perdonar. Y de la misma manera, por eso sanó. Y tenía la humanidad para llorar, que por eso San Juan 11:35 Jesús dice, lloró. Jesús lloró. Tenía la humanidad. Como hombre, era un hombre. Pero el espíritu que moraba en él no es el espíritu que hay en usted y en mí. El espíritu que hay en usted y en mí es un espíritu humano, un espíritu contaminado de pecado. El espíritu que había en él era el espíritu de la deidad. Por eso cuando el diablo llegó y le dijo, es mejor que te vayas. Escrito está, solo a tu Dios servirás. Escrito está, solo a Él adorarás. Escrito está. Que se sabía la Biblia de memoria, se sabía todo. A cada rato mencionaba cosas para que se cumpla, para que se cumpla, para que todos para lo que sabían. se cumpla la profecía. Sí, a cada rato decía eso, para que se cumpla. Porque Él era Dios manifestado. No era la segunda, no era el tercero, era Dios mismo manifestado. Es como que yo lo conozca a usted en el trabajo que usted tiene. Y posteriormente lo conozca a usted haciendo otro tipo de trabajo. Y yo le diga, usted es fulano de tal, y usted diga, no, yo lo conocía ya a usted.
Yo soy el mismo. La diferencia es que cambié de trabajo, pero el nombre no cambia. Ahora, cuando el ángel habla con María y le dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, vamos a leerlo. Mateo 1, 21. Dice lo que le dice. Bendita eres tú, María, ¿no? Ajá. Mateo 1, 21. ¿Qué dice? Y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus muchos pecados, de sus pecados. De sus pecados. El objetivo de Jesús era venir a salvar a su pueblo de sus pecados. El objetivo, el plan principal de Dios era manifestarse humanamente para salvar a su pueblo de su pecado. Ahora, volvemos a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, Jesús le dice a sus discípulos: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nosotros vamos al primer bautismo y resulta que Pedro no lo hace así. No, lo hace en nombre de Jesús. Exactamente. Ahora la gente dice: Pablo desobedeció, Pedro desobedeció. Yo he tenido gente que me ha dicho: los apóstoles desobedecieron. Ok, les he dicho: si los apóstoles desobedecieron, la Biblia no sirve, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito por ellos. Entonces usted no puede leer San Marcos, no puede leer Lucas, no puede leer Juan, no puede leer las epístolas, 14 epístolas, no puede leer la historia de Pedro, y no puede creer en lo que Pedro dice aquí, porque si desobedeció y se equivocó. Tampoco. Si se equivocaron en eso, se equivocaron en todo. Claro, cierto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los apóstoles dijeron: ok, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38, y encontramos el primer bautismo de la iglesia primitiva. Y fíjese cómo fueron bautizados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Interesante. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese que la misma expresión en el nombre, ¿se acuerda que está en Mateo 28, 19? Sí. Es la misma que está aquí. Y en Mateo 28, 19 se dan las manifestaciones de Dios. Por eso dice, por eso le decía, gramaticalmente, sí, está bien. no está los, dice él. Porque ahora, cuando usted lo entiende, cuando usted dice: ahora entiendo, ¿cuál es el nombre? Por eso Mateo 28, 19 no está en plural, está en singular. Los apóstoles sabían eso, los apóstoles habían entendido, los apóstoles estuvieron ahí para San Juan capítulo 14. Los apóstoles sabían que era Jesús, lo habían mirado, lo miraron caminando en el agua. Y luego ellos mismos declararon, y fueron los que dijeron: lo miramos resucitar. Y lo hemos visto caminar en el agua. Le dijo aquel: a ti te digo, levántate, tus pecados te son perdonados. Y nos ha levantado. Cuando Jesucristo dijo: vayan y enséñenles que conozcan qué es la palabra original, y transversada, que bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aún transversada, la Biblia no se contradice. Sí, aún así, porque esto está aún claro, así, ¿sí? No se contradice. Porque Hechos capítulo 1... Ahí dice: en el nombre de Jesucristo. Es lo mismo que está diciendo ella, lo único que no le pone Jesucristo, pone Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y si usted se fija... Y aquí lo resumen: en el nombre de Jesucristo. Exactamente. Ya está claro. Si usted se fija, Mateo 28, 19 es la comisión. Aquí es el cumplimiento. Es como que alguien venga y le diga: mire, vamos a pintar aquí. Usted dice: ok, vamos a pintar aquí. Yo voy a comenzar por aquella esquina. Vamos a hacerlo. Porque yo entiendo que vamos a pintar. Por lógica, no nos vamos a poner a pintar la carpeta, que fue lo que la gente entiende ahora en día. La gente dice: ok, si el bautismo fuera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué entonces la gente dice: bueno, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo? ¿Qué nombre le está aplicando? ¿Qué nombre? ¿Cuál es ese nombre? Están bautizándose en el título de quién es Dios. Como título tienen al Padre, como título tienen al Hijo, como título tienen al Espíritu Santo. Es como que alguien diga: ok, yo conozco al esposo, conozco al hijo y conozco al papá. Está bien que lo conozca, ¿cómo se llama? Si usted viene a este país y dice: he perdido a mi esposa, lo primero que le van a decir es: ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, claro. ¿Cómo se llama?
No, mi esposa es así. No estamos interesados en cómo es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El diablo no está interesado en que la gente conozca a Dios. El diablo sabe en qué está interesado, en que la gente no conozca cuál es el nombre. Porque él dice, él conoce, él sabe y tiembla. Él sabe que Dios, usted puede ir y reprender al diablo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué va a hacer él? Se va a burlar de usted. Sí, como le hizo a los apóstoles, que le dijo, yo conozco a Pablo, conozco a no sé quién. Al que predica ¿Pero Pablo, tú quién eres? Pero tú quién eres. Así mismo. Y por eso la gente, fíjese lo que sucede, y dígame usted si no es verdad. La gente ora en el nombre de Jesús, piden en el nombre de Jesús, reciben sanidad en el nombre de Jesús. ¿Y por qué a la hora del bautismo cambian el nombre? ¿Quién les enseñó? Es verdad, ¿no? Siempre dicen, te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tú me des tal cosa, que en el nombre de Jesús tú me des tal cosa, y a la hora de bautizar... ¿Y sabe qué dice San Marcos capítulo 16, del 17 en adelante? ¿Qué dice? Habla acerca de que uno tiene que declararlo. Vamos a leer. San Marcos 16, 17. Y luego vamos a ir a otra cita que va a ser bien interesante. Del 17 en adelante, del 16 en adelante. Un momento. Se me perdió. Aquí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Sí. No dice en los. Nombre. No, y dice, está hablando Jesús. Exactamente. Está diciendo en mi nombre, no está diciendo en el nombre de él. Exactamente. Yeah. Fíjense lo que van a hacer, ¿sigue? Hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Porque todo lo hacen en el nombre. Todo lo hacen en el nombre. Oran en el nombre, piden sanidad en el nombre, reprenden demonios en el nombre. Porque a la hora del bautismo cambiaron el nombre. Si usted se fija en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y especifica, ¿para qué? Para perdón de pecados. Perdón de pecados. ¿Por qué Jesús mandaría bautizar? ¿Porque fue una ordenanza solamente de él? No. Pablo Romanos capítulo 6 dice, somos sepultados y resucitamos en el bautismo a través como símbolo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Por eso Hechos capítulo 2 versículo 38, Pedro se para de pie, se pone de pie enfrente de la congregación y dice, hermanos, hay que arrepentirse y hay que bautizarse. Y no solamente bautizarse por bautizarse, hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Y el bautismo sirve para perdón de pecados. Porque es la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Pedimos en el nombre de Jesucristo. Usted se enfrenta a una enfermedad. Fíjese si no sabemos. Y es aquí donde yo digo, Señor, ¿dónde está la gente que bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque han llegado a esa confusión sin entender que todo lo hacen en el nombre de Jesucristo. Y quiere ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, todo lo que hagas, todo, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Todo. Sí, y el todo incluye, y está en Colosenses, ahorita lo vamos a leer, el todo incluye el bautismo. Porque el bautismo es parte del todo. Yo tomaba, cuando usted me dijo esto, el domingo pasado, sobre que yo soy padre hijo y también soy esposo, yo pensaba entonces de que bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo tampoco es un error. No es un error bautizar en el nombre de Jesús, pero tampoco es un error bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque al final te estás refiriendo a la misma persona, que es Jesús. La pregunta es, cuando usted lo bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Biblia dice, invóquele el nombre. ¿Qué nombre le invoca? Ninguno de los tres. El nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ninguno. Sí. Es como que diga esposo, hijo y trabajador. ¿A quién te refieres? Oh, me refiero a un trabajador. Me refiero a un esposo. Me refiero a un hijo. ¿A quién? ¿Quién es? Dime el nombre.
Dime el nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de esa persona? Y es fácil entenderlo cuando usted piensa esto. ¿Quién fue a la cruz del Calvario por usted? ¿O Jesús? Jesús. Y si Él fue a la cruz del Calvario por usted, ¿por qué usted tiene que invocar otro nombre a la hora del bautismo que le va a limpiar su pecado? Pero no es otro nombre, es su mismo. No, y tampoco, no estoy mencionando nombres, estoy diciendo títulos. Está diciendo título. Sí, ahora entendí lo del título y nombre. Está diciendo título. Es entendible ahora. Nosotros tenemos títulos, padres y títulos, hijo, abogado, ingeniero, carpintero, licenciado. Entonces lo que estamos haciendo es omitiendo el nombre. En realidad no estamos bautizando. En realidad estamos sumergiendo a la gente en agua, engañados por lo que ya se ha hecho tradicionalmente. Engañados por una iglesia llamada católica. ¿Y sabe qué hace la iglesia católica? Lo más triste del caso es reírse de las iglesias cristianas. ¿Y por qué cree que el Papa declaró eso? ¿Por qué cree que el Papa lo dijo? Y sabe, eso salió en los periódicos de Nicaragua. Yo estaba en Nicaragua viviendo. Mi padre estaba como misionero para Nicaragua. Y las únicas iglesias que no se unieron a darle la bienvenida al Papa fueron las iglesias nuestras. Y no porque, la pentecostal quiere ser diferente, no. Porque creemos en esto. Porque creemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses diferentes. Es Dios, 1 Timoteo 3:16, manifestado en carne, predicado a los gentiles, murió y resucitó. Ahora sí, de pronto a mí se me ocurre una pregunta que me está dando vuelta ahí. Entonces, ¿qué hay con esto que decía mucho en el Antiguo Testamento, cuando querían saber qué nombre era el nombre de Dios? Y entonces él dijo, yo soy el que soy. En realidad él tampoco le da nombre. Él dice, yo soy el que soy. Ya está, bástate. Si usted se acuerda que creo que Moisés fue el que le preguntó, ¿no? Yo soy el que soy. Y entonces le dijo, no. Dame un nombre. Dame un nombre, sí. Y él le dijo, no, yo soy el que soy. I am, como dice en inglés. Pero después, si vamos un poquitico más por ahí leyendo, dice que él después le ponen un nombre que dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿Jehová qué cosa es? ¿Sabe cuál es la gran confusión? Y se lo voy a explicar primero en español y luego se lo voy a explicar bíblicamente. Mi nombre en español es Jorge. El nombre mío en inglés es George. Es el mismo. El arameo y el hebreo son dos idiomas diferentes con el mismo nombre. ¿Me entendió? Okay. La Biblia en el Antiguo Testamento, acuérdense como en tres idiomas, ¿no? Exactamente, que la confusión que había era que el pueblo de Israel cometió el error de mezclarse con otros pueblos, lo que Dios le había dicho que no hiciera. El hebreo original se perdió, se convirtió en arameo, se convirtió no recuerdo ahorita, son tres idiomas. Sí, yo sé que son tres. Y se perdió. Cuando el ¿Será pueblo que de Jebuseo Israel, era el otro? No, Jebuseo era una religión. Jebuseo era una religión. No me acuerdo el otro, pero son tres, es arameo, hebreo y no me acuerdo el otro. En realidad no me acuerdo. No, está bien. No me acuerdo. De todas maneras no es tan importante eso. Y se pone el nombre en un idioma diferente. Cuando la nación israelita se establece y sale del gobierno de Roma, entonces Dios dice, este va a ser mi nombre. El cual es el mismo Jehová que Jesús. La diferencia es español, inglés, español. Pero en inglés la gente dice Jesus. Ellos dicen Jesus, ellos no dicen... Ajá. Ellos no dicen Jesús, porque el nombre tiene que ser en el idioma. Imagínense cómo lo dirán los que hablan mandarín. Por ejemplo, Japón, que habla mandarín. Imagínense en francés, cómo se dirá. No es lo mismo, pero el poder es igual. Pero Jehová me está diciendo que es mismo Jesús. No puede ser. Si Jesús en aquel tiempo no existía. No. Jehová es en otro idioma. Dios. El nombre de Dios en otro idioma. Y cuando viene a revelarse a nosotros, que viene siendo en español, en nuestro idioma, viene siendo Jesús en un idioma diferente. ¿Me entendió lo que dije? No, porque el problema es que el Antiguo Testamento nunca habla de Jesús. Se habla de la profecía del Mesías y del Cristo, pero no dice Jesús como Jesús. Sí te habla del Mesías, el Mesías prometido por Dios, te lo dice en Isaías. Y te dice del Hijo de Dios, todas esas cosas lo habla.
Lo dice clarito. Ajá. Pero nunca te dice nada de Jesús Nunca como dice nombre. de Jesús, exactamente. Lo que quiero explicarle es esto. Mi español, yo me llamo Jorge. En inglés, soy George. Sí, eso lo entiendo. Es el mismo. Ahora, Jehová es el nombre dado en arameo. Pero Jehová, ¿el nombre dado en arameo de Dios o de Jesús? De Dios. Ah, De Dios. de Dios, ok. Lo cual es el mismo nombre, pero en otro idioma que es el nombre de Jesús. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? El mismo nombre, pero en otro idioma que es el Pero nombre el de mismo Jesús. nombre. Porque si Jehová y Jesús fueran diferentes, entonces ¿cuántos dioses tendríamos? Sí, por eso es la pregunta que le estoy haciendo, que no me quedó ahí. Él lo mismo. Porque he escuchado Jehová, por mucho tiempo y que me han dicho, y que lo dice la Biblia también, Y en los que lo salmos, dice, lo que, dice. que dice de que Isaías Jehová 9. es el nombre de guerra de Dios. Ajá. Jehová de los ejércitos, Pero por eso es- le dicen así, es el nombre de Dios, pero del nombre de guerra. Entonces, en el Antiguo Testamento, Sí. en otro idioma. Porque acuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito en otro idioma. sí, fueron escritos en varios idiomas. Fue escrito en otro idioma. En el idioma ese, ellos estaban pronunciando Jehová, que en el idioma hebreo viene siendo Jesús, el mismo. ¿Es lo mismo entonces que Shalom? No, Shalom, Sea la otra paz. vez, son bendiciones o son atributos de Dios. Como Shalom es la paz. Exactamente. Shalom viene siendo atributos de Dios, como cuando dice Jehová Jireh. Jehová Jireh, sí, Él es mi proveedor. es un atributo de él, él provee. Pero quiero que me entienda esto para que no se... Pero en realidad eso sí lo entiendo, lo que Jehová Jireh, Jehová Shalom, todo eso lo entiendo. Pero el que más habla más claro, como que confunde un poco más, es el de Jehová. Ok, Jehová fue escrito en otro idioma, Cuando venimos al Nuevo Testamento es otro idioma también. Tampoco se menciona Jehová en el Nuevo Testamento. En el Nuevo, exactamente. No se menciona. ¿Por qué usted Sí, cree? yo lo buscaba, no se menciona. ¿Por qué usted cree que en el Antiguo Testamento no existe Jesús y en el Nuevo Testamento no existe Jehová? Pero entonces en este resalta el nombre de Jehová y en este resalta el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Es el mismo nombre en otro idioma. Es George en inglés y es Jorge en español, pero es la misma persona. ¿Me entendió ahora? Ujú. No hay ninguna diferencia. Si no, vea lo que dice Isaías. Isaías capítulo 53. Quiere mirar una porción más clara que esta. No hay. Isaías 53, capítulo 4 al 8. Fíjense, aquí hablando Jehová. Capítulo 4. No, Isaías 53, 4 en adelante, al 8. Y es 53, 4, ok. Ujú. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Ujú, ujú. Hay una canción de esto, me acuerdo la canción ahora. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, Ujú. y abatido. Mas Ahora, él, déjeme hacerle una pregunta. ¿De quién está hablando? de aquí? Jesús, sí, está De claro. Jesús. ¿Y quién está hablando ahí? Fíjate, léalo todo, vamos a leerlo hasta el 8 y usted me dice qué encuentra ahí. Lea. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Ujú. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó está la clave. en él. Mas Jehová cargó en él. ¿Fue Jehová a morir a la cruz del Calvario? Sí, pero con el nombre llamado Jesús. Era el mismo en un idioma diferente. ¿Me entendió lo que le estoy diciendo Ya. ahora? Esa es la revelación de Jesucristo. No existe, la Trinidad no existe en la Biblia. ¿Quiere ver algo más fuerte? Algo más fuerte que lo que usted está leyendo. Isaías 52:6. Léalo y usted me dice. Isaías 52:6. Más fuerte que esto que usted va a leer ahorita no lo encuentra. Espera, déjame seguir leyendo esto. Ok. Dame un minuto. Ujú. Léalo en voz alta, así lo disfrutamos los dos. Ya. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ujú. ¿Angustiado el quién? Jehová. Sí. No, angustiado él y afligido, no abrió su boca, está hablando de Jesús. Ujú. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero es que como que está hablando de otra persona, no de Jehová. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Ok, comencemos en el versículo Está hablando de 5. una tercera persona aquí. Comencemos en el versículo 5. Okay. El versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Ahí estamos, entendido que está hablando de Jesús, sí. ¿cierto? Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí la gente dice: ahí está el segundo Dios. No, era el mismo Dios en un nombre, con el mismo nombre, pero en otro idioma. Eso es lo que la gente confunde. Y por eso la gente es que dice, está un poco Jehová raro. y Jesús son diferentes. Mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesús. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Entonces está hablando de dos personas. Él está diciendo, mas Jehová cargó en él. En sí mismo. En sí mismo. Claro. En sí mismo. Ya. No está hablando de una tercera. No. Es que es fácil de entender. Una tercera persona cuando dice que Jehová cargó en él. Él está diciendo, yo cargué el pecado. Yo cargué en mí. Yo sí, ya lo está cargué diciendo. en mí. Mas Jehová, está hablando de Jehová. Es una tercera. Jehová es tercera persona también. Mas Jehová, mas él cargó en él el pecado de otros. Ahora sí lo entendí. ¿Entiendes lo que le quiero decir ahora? Lo que puedo entender ahora. Mas si sustituimos Jehová por él, porque está hablando de tercera persona, él no está hablando, Jehová mismo no está hablando del mismo. Está hablando un profeta de Jehová. Por tanto, el profeta está hablando de, de otra persona. Es, ¿por qué Jehová si Jehová no fue a la cruz del Calvario? Y aquí estamos hablando de alguien que fue a la cruz del Calvario. Sí, pero la duda mía era que no entendía, que me parece como que Jehová está hablando de una tercera persona que es él, ¿entiendes? No, pero no. Yo. Aquí está diciendo, el profeta, Isaías está diciendo, mas él, que es Jehová, mas Jehová, que lo sustituimos por él, cargó en él mismo el pecado de todos nosotros. Ya ahora sí lo entendí. De esta manera lo entiendo. Ahora, si usted se da cuenta, Ya. no es que Jehová sea uno y que Jesús sea otro. No es que sea. Lo que pasa es lo que le dije al principio. El nombre de Jehová está en otro idioma y el nombre de Jesús en otro idioma, pero es el mismo nombre refiriéndose al mismo Dios. ¿Me entendió? Más claro, Isaías 52:6. Isaías 52:6. Sí. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios. Aleluya, qué bonito. Discuta eso. No, ya. Llévele a alguien esta cita. Y nunca había leído eso. O lo leí, pero por arribita, tú sabes. Llévele a alguien esta cita. Esto está potente. Y Déjame marcar esto. Y dígame, dime esta cita. Wow. Dime que hay dos dioses. Explícame que hay tres dioses. Explícame cómo es que dice, yo mismo que hablo, voy a estar presente. Yo voy a ir y voy a rescatar a mi pueblo. Pídele a alguien que le explique eso. Wow, está bien eso, ¿no? Eso no lo había leído. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. O sea, ya el pueblo va a saber que Jehová tiene un nombre. Por esta causa, en aquel día, yo mismo que hablo, estaré presente ahí. Wow, eso está potente. ¿Quiere otro? Sí. Isaías 43. Qué bien, me gustó ese versículo. Isaías 43. Es que lo digo, es que nadie predica estas cosas de Isaías, esas cosas. Hay una sed tan grande de escuchar estas cosas, estas profecías que se cumplen con Jesús. Y es que nadie explica esto. ¿Por qué crees que cuando la gente escucha un mensaje como a veces como el del domingo pasado también, como las enseñanzas sí, que yo traigo y la gente dice, wow, esto parece que es contra la Biblia lo que está enseñando? El problema es cuando leen la cita bíblica. Dice, bueno, pero está en la Biblia. Aparentemente no está, pero cuando leen la cita bíblica y cuando usted lee esta cita 52, la cita última que leíamos, ¿cómo usted va a discutir eso? Fíjate. Déjame leerle atrás un poquitico de este versículo. Pasamos para el otro ahora. Déjame leer el versículo 4. Porque así dijo Jehová el Señor. Sí, es él que está hablando, no hay duda. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente.
y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente has blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Ya. No hay más que descubrir. Está claro eso. Sabrá mi nombre porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. O sea, va a estar ahí, él mismo ya va a estar ahí lo dice, que va a venir. Ya, eso está claro, wow. Está poderoso. ¿Cuál es el otro que me dijo? Mire esta cita. Déjame buscarlo yo. 44 a 8. 44. 8, ok, déjame buscarlo yo. No temáis, así está leído, ni os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuente, no conozco ninguno. Y yo lo Ahora lea Apocalipsis 1, 17 al 18 y me dice qué relación usted encuentra con estos dos versículos. Apocalipsis 1, ¿y el cuál? Y 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y que tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuántos primeros y cuántos últimos hay? Jehová dice que Él es el primero, y Jesús dice que Él es el primero. ¿Cuántos primeros y últimos hay? Sí, claro. Solo hay uno. Sí. Hay una parte bien bonita, apagué la vela, estoy emocionado con esto. Hay una parte bien bonita aquí en Génesis. Génesis 1, capítulo 1. Génesis 1. Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, solamente eso. Dios, el gran poder de Dios, porque el nombre todavía no había sido revelado. Cuando Moisés va y le dice, dime el nombre, le dice, no te lo voy a decir, bástate, dile que yo te envío, yo soy. El nombre va a ser en su momento. El nombre va a ser en su momento. Hay muchas versiones que aquí dice, cuando se refiere a Dios, ponen siempre Padre y Espíritu Santo. ¿Usted no ha visto esas versiones de la Biblia? A mí me caen mal las versiones de la Biblia porque te cambian tantas cosas que al final tú no sabes. Equivocadamente. Ahora, volvamos al punto principal que nosotros estamos hablando, el bautismo. Cuando llegamos al nombre, nos damos cuenta de que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos. Usted dijo algo. Cuando bautizan, entonces, ¿en qué bautizan? En títulos. ¿Usted se bautizó? Sí, ya llegué a la conclusión ya. No tiene ni que recordarme. ¿Usted se bautizó? ¿Y sabe que en la Biblia hay gente bautizada 2 veces? Porque tuvieron que corregir su bautismo. Lo leí en algún lugar, pero no me acuerdo. Hechos 19, vamos a leer, Hechos 19. Sé que está porque lo leí. Mucha gente dice, un Señor, una fe, un bautismo. Hermano, yo no puedo volver a bautizarme. ¿De qué bautismo habla la Biblia? Habla del bautismo correcto. Alguien que se ha bautizado en el nombre de Jesús no debe de volverse a bautizar, porque es una vez el nombre debe ser aplicado en nuestra vida. Pero Mateo, Hechos 19, del 1 al 5, encontramos gente bautizada. Cuando la Biblia dice que solo hay un bautismo, del 1 al 5, ¿qué dice? Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos les dijeron, en el bautismo de Juan. Amén, sí, ya esta parte ya me acuerdo. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel día que vendría después de él. En aquel. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo a las manos, vinieron sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Exactamente. Amén. Se fija lo que sucedió. Se habían bautizado, pero antes de la muerte de Jesucristo. Juan bautizaba diciendo al pueblo, arrepiéntanse, porque Jesucristo no había sido sacrificado. El Cordero todavía no había derramado su sangre. Ahora, en el proceso, Jesús muere. Pablo se encuentra a estos 12 personas que Juan bautizó en el río de Jordán y le dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo. Ellos dicen, ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. Les empieza a hablar y les dicen que pues fuiste bautizado. Veo que ustedes son cristianos. Ellos dicen, fuimos bautizados en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo, oh sí, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento porque Jesucristo no había muerto. Pero ya que Jesucristo murió, ahora el nombre ya ha sido dado. Y dice, y los bautizó en el nombre de Jesucristo. La última cita que quiero leer, y yo sé que ustedes están entendiendo ya estoy claro, la palabra de Dios. Quiero leer Hechos 22:16. Y responda si usted esta pregunta. Esta es una pregunta que la Biblia tiene para nosotros. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Ya está, ¿dónde está el agua? Y hubo cierta agua y la sumergieron en él. Es todo lo que necesitamos, el agua y el nombre. Fíjense que esta es la historia de Pablo, contando su conversión. La gente dice, ¿se bautizó Pablo? Sí. ¿En qué se bautizó? Aquí lo dice. El apóstol, el profeta que fue enviado, Ananías, le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y fíjese bien, lava tus pecados, que es la forma, invocando, fíjese que no dice los nombres, porque Dios no tiene los, Dios tiene... ¿Y cuándo su nombre? Su nombre. Su propio nombre. Invocando su nombre. ¿Qué nombre? El nombre que la Biblia dice, Colosenses declara, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que Jesucristo. podamos ser salvos. Amén. Colosenses declara, déjeme ver si encuentro la cita donde dice, yo lo he leído. Aquí está, Filipenses, perdón. Filipenses, pero yo lo he leído. El problema mío es que yo nunca grabo dónde lo leí. Yo sé que lo leí, pero ¿cuál es la cita? Olvídalo. Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, 9, ok. Por lo cual Dios mismo también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí está el nombre. Fíjese que no dice que el Padre es el sumo nombre. Acuérdese que para que lo espiritual sea glorificado, usted tiene que pasar por la carne de Jesucristo. Ya. Y el nombre, sobre todo nombre, aún el mismo diablo, lo que nunca el diablo ha hecho, declarar el nombre de Jesucristo y doblarse delante de él, el día del juicio, él va a tener que hacerlo. Y decir, los engañé, porque en realidad el nombre, sobre todo nombre, es Jesucristo. Él va a tener que confesarlo, y no solo confesarlo, arrodillarse, porque dice, toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Lo que no se ha arrodillado ahora, se va a arrodillar después, y lo que no se arrodille después, se va a arrodillar en el juicio, porque va a tener que confesar que el nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesucristo. Amén. Esto es más claro que el agua. La decisión es suya. Usted decide cuándo quiere ser. No, ya estamos ausentes de eso ya. ¿Y si viene mañana? Gloria a Dios. Me alegra, Lesbani, que usted haya entendido. No, es que no. Su hambre, su sed. ¿Sabe por qué yo no quise seguir texteando con usted?